Bueno, gracias por venir a esta tercera sesión de la sección de Derecho Registral de este curso de Derecho Registral. Agradezco muy especialmente a Santiago Molina que haya venido, el director del Centro de Estudios Registrales, y a todos vosotros. Esta sala no es tan espectacular como el gran salón de actos o la sala de presidentes en la que nos reunimos habitualmente. Esta sala se llama José Antonio Escudero. Tiene el nombre del gran historiador del derecho vivo. Es el único vivo que tiene sala. Los demás están todos muertos y este está vivo. Y se llama así porque esto que ven aquí es su biblioteca de historia del derecho. Todo es de historia y de historia del derecho que la ha cedido a la Academia de Jurisprudencia. Y ya sin más cedo la palabra a Diego Vigil de Quiñones para que presente a Juan Pablo Murga, nuestro conferenciante de hoy, al que le damos ya anticipadamente las gracias por lo mucho que nos va a enseñar. Muchas gracias, presidente. Gracias a los presentes y gracias a los que están conectados en diferido. Veo a Juan José Pretel, a Aurora Barranco, varios compañeros de distintos sitios que han mostrado mucho interés en la sesión del día de hoy, para la cual contamos con Juan Pablo Murga Fernández, que dentro de su juventud es ya un referente doctrinal importante en el ámbito del derecho registral. Es el coordinador del Gran Tratado de Derecho Inmobiliario Registral de reciente publicación en 2021, coincidiendo con el 160 aniversario de la ley hipotecaria. Es codirector, junto conmigo, del Manual de Derecho Inmobiliario Registral de la editorial Aranzadi, que es de los presentes en el mercado tal vez el más amplio y el más completo. Ha publicado muy diversas obras en la materia que nos reúne, también una monografía sobre la comunidad hereditaria y el registro, y bueno, pues además ha sido ponente en diversas universidades a nivel internacional. El doctorado lo hizo simultáneamente en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Bolonia, que precisamente hoy viene. Para quienes conozcan, les suene la imagen, la corbata que lleva es la propia del Colegio de San Clemente de los españoles de Bolonia, el Colegio de España, y bueno, pues es una persona muy autorizada, se explica con gran claridad, es uno de los civilistas más sólidos que yo conozco a día de hoy. Creo que merecía la pena escucharle y contar con él, porque este tema lo ha trabajado a ciencia y paciencia, ha publicado sobre él en la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, y luego también aborda el capítulo correspondiente al derecho registral en relación con las viviendas turísticas en el Tratado del Derecho de la Vivienda que acaba de publicar el BOE, en el que ha participado también la profesora Goñi Rodríguez de Almeida, a la que damos la bienvenida. Y entonces, bueno, pues es especialmente autorizado para compartir con nosotros este tema, de modo que espero que resulte del máximo interés. Y muchas gracias por su participación y por desplazarse hasta Madrid para ella, porque bueno, pues las comunicaciones últimamente no son tan fáciles como con anterioridad debido a las catástrofes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, debo comenzar dando las gracias al presidente de la sección de Derecho Registral de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, don Antonio Pau, a quien no conocía personalmente, sí la había leído. Acaba de comentar Diego que mi última monografía versa sobre la comunidad hereditaria y el registro de la propiedad, con lo cual una de las lecturas obligadas y de cabecera es precisamente su obra sobre comunidad germánica. Personalizo además el agradecimiento a la figura de Diego Vigil, con quien me une una gran amistad. En fin, las palabras elogiosas que ha puesto de manifiesto en la presentación responden más bien a esa amistad que a la realidad de las cosas. De lo poco real que ha comentado es la corbata, que efectivamente responde a los colores de mi condición de Bolonia, al haber hecho mi tesis en el Real Colegio de España, en la Universidad de Bolonia, bajo el cobijo del Real Colegio de España. Y también es una alegría compartir este espacio con Santiago Molina, gran amigo, actual director del Servicio de Estudios, y todos los especialistas presentes, tanto de forma personal, presencial, como de forma telemática. Veo también a Juan José Pretel, con el que tengo amistad y al que también le profeso una gran admiración. Eh, la temática es de rabiosa actualidad. De hecho, comentábamos ahora justo en el pasillo que parece que solo se habla recientemente
de este bendito número de registro único y de todas las controversias que giran en torno a las viviendas turísticas. Antes de comenzar mi exposición, debo hacer varias advertencias preliminares. Primero, voy a hablar poco del número de registro único, por distintas razones. En primer lugar, porque las controversias acerca de la naturaleza que en su caso entrañe ese procedimiento de registro exceden de mi ámbito de especialización y muchas de esas cuestiones también sobre eventuales invasiones competenciales pues pertenece más bien a los iuspublicistas. Mi mujer es administrativista y siempre le digo que, bueno, en el pecado lleva la penitencia, porque es una materia ciertamente compleja y muy árida. También haré otra advertencia preliminar, tampoco me voy a pronunciar acerca de la adecuación o no de la política legislativa que se está llevando a cabo en relación con las viviendas turísticas. Es una realidad que se está poniendo el foco y el acento en que la vivienda turística es el origen de todos los males habidos y por haber. No me voy a pronunciar sobre cuestiones de política legislativa acerca de lo que se entienda o no adecuado. ¿En qué me voy a centrar en definitiva? Bueno, pues en las cuestiones, lo que a mi juicio constituye la esencia sustantiva de la problemática, que ha asistido a una trabajosísima evolución normativa. El legislador en esto ha hecho flacos favores a arrojar cierta luz o claridad y una evolución normativa que ha sido trabajosa, lo cual, desde un punto de vista jurídico y también bajo la óptica de la labor calificadora que desempeñan los registradores en la competencia que se les ha atribuido en la expedición de ese número de registro único, pues hace que todo sea muy complejo, porque es un auténtico galimatías con numerosas cuestiones que tienen que ver con derecho transitorio, que siempre son endiabladas. Que si hay modificaciones de normas, muchas en muy poco tiempo, pues eso siempre genera pues endiabladas cuestiones de derecho transitorio. La premisa de la que quiero partir es una obviedad, y es que ciertamente si hay una preocupación ahora mismo latente a nivel social, es el acceso a la vivienda. Sobre esto se debate mucho. Es evidente que las distintas reformas que se están llevando a cabo no parecen que estén surtiendo efecto. La vivienda cada vez más cara, más inaccesible. El mercado de alquiler residencial, pues también cada vez más inaccesible. Los alquileres cada vez son más caros. Y parece que es una tónica general. En Madrid se vive con especial intensidad. Tengo un cuñado que es técnico de Hacienda que comparte piso, porque no se puede permitir otra cosa aquí en Madrid. Yo cuando me dijo lo que pagaba por una habitación con baño compartido no daba crédito, pero son los precios que hay. Pero es que esto se está extendiendo y en Sevilla pues vivimos, salvando las distancias, un fenómeno parecido. Es una preocupación profunda y en este contexto el fenómeno que viene a calificarse como de turistificación, con la proliferación de las viviendas de uso turístico, pues se entiende que supone un grave obstáculo a ese acceso a una vivienda asequible. Está en el centro del ojo público y también de la agenda política, esto es indudable. Además, no es un fenómeno aislado de la geografía española. Prueba de ello es el Reglamento 2024-2028 del Parlamento Europeo del Consejo, 11 de abril de 2024, de recogida e intercambio de datos sobre los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que es el que ha dado lugar a este número de registro único. Fíjense, en el considerando primero de ese reglamento se dice lo siguiente: el volumen de los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración está aumentando considerablemente en toda la Unión como consecuencia del crecimiento de la economía de plataformas. Si bien los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración crean muchas oportunidades para los huéspedes, los anfitriones y todo el ecosistema turístico, las comunidades, su rápido crecimiento ha suscitado preocupaciones y planteado retos en particular para las comunidades locales y las autoridades públicas, como su contribución a la disminución del número de viviendas destinadas al arrendamiento de larga duración disponibles y el aumento de los precios de alquileres y viviendas. En esta parte final se pone de manifiesto lo que está detrás de este reglamento. Se entiende que la vivienda turística ocasiona pues una disminución de los arrendamientos de larga duración y un aumento de los precios de los alquileres y de la vivienda. La relevancia práctica, además de esta materia, se pone de manifiesto en el número de resoluciones dictadas por la Dirección General. Me van a permitir que me refiera a la Dirección General como solo Dirección General,
para no tener que aludir al nombre anterior, el posterior. Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Dirección General. No hay más que hacer una búsqueda de las últimas resoluciones que se han dictado en el último año y, bueno, están compitiendo con las bases gráficas. Tenemos numerosísimas resoluciones sobre base gráfica y numerosísimas resoluciones sobre esta materia. En la labor diaria de los registradores de la propiedad, en lo que a mi juicio constituye una verdadera calificación registral, en ese examen exhaustivo de la legalidad a la que deben ajustarse esas viviendas turísticas, se deben tomar en consideración pues numerosísimos elementos. ¿Por qué? Porque en esta materia hay una superposición de normativas sectoriales dictadas por las comunidades autónomas, propiciadas por la reforma que se implementó en la Ley de Arrendamientos Urbanos tras la reforma 2013, que sacó del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos estas viviendas, una exclusión del ámbito de aplicación que desde el punto de vista estrictamente civil pues asombra en la medida en que estas regulaciones tienen una naturaleza puramente administrativa, no pueden ser regulaciones civiles, pero bueno, se excluyen de su ámbito de aplicación y eso ha dado lugar pues, a que las distintas comunidades autónomas dicten normas sectoriales sobre esta materia. También se tienen que tomar en consideración regulaciones municipales de corte urbanístico, que están además sujetas a constantes cambios. Y en lo que a mí me interesa y en lo que me voy a centrar en particular, una sucesión de reformas operadas en relación con la ley de propiedad horizontal. En un nuevo apartado que se introdujo en el artículo 17, el apartado 12, y en el apartado tercero del artículo 7, que es la última gran novedad que se ha introducido en este contexto. Claro, el apartado 12 del artículo 17 se añadió en primer término por un Real Decreto, el 21/2018 de 14 de diciembre, que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados, de modo que quedó derogado por una resolución de 22 de enero de 2019. Tuvo una exigua aplicación, pero hay que tomarla en consideración. Ese fue el primer paso. Después se vuelve a dictar un nuevo Real Decreto, el 7/2019 de 1 de marzo, que da ya redacción, y ese Real Decreto sí llegó a convalidarse, a la anterior redacción de ese apartado 12 del artículo 17. Con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se aprovecha esta ley en la que se regulan muchísimas cosas, más allá de su propia rúbrica, y se introduce una modificación de este nuevo apartado 12 del artículo 17. Comprobaremos que lo que se trata de hacer, a modo de interpretación auténtica, es aclarar lo que ya se había zanjado por el Tribunal Supremo. Se podría haber optado por una redacción distinta, pero se vino a interpretar de forma auténtica ratificando lo que el Tribunal Supremo dejó zanjado con 2 sentencias de pleno de 3 de octubre del año 24. Y la última gran novedad, introducida también por esa ley orgánica, es el apartado tercero del artículo 7, donde se da una nueva vuelta de tuerca a las viviendas turísticas, exigiendo autorización para que se pueda ejercitar y se pueda destinar a uso turístico las viviendas. Comprobaremos que esa necesidad de autorización, en lo que se traduce de facto, es una prohibición del posible ejercicio turístico de esas viviendas, que solo puede ser salvada en la medida en que se autorice. Claro, toda esta sucesión de normas en muy poco tiempo, como les anticipaba al comienzo, dan lugar a complejas cuestiones de derecho transitorio que deben manejar los registradores en su día a día y a la hora de expedir el número de registro único. El esquema que pretendo seguir va a ser el siguiente. Voy a comenzar analizando aquellos supuestos en los cuales existan ya prohibiciones estatutarias. Ahí las grandes controversias giran en torno a la interpretación de esas cláusulas prohibitivas. Sobre esto hay numerosísimas resoluciones y también importantes sentencias del Supremo acerca de si debe entenderse o no que determinadas cláusulas prohibitivas incluyan o no el destino turístico de la vivienda. Esa es una primera cuestión. Segundo escenario, oye, ¿qué pasa si no tenemos esa prohibición pero queremos incorporarla? Pues ahí nos enfrentamos al artículo 17-12. Tenemos que ver lo que se decía en su redacción originaria, qué dudas interpretativas ha dado lugar y qué es lo que ha venido a decir el Supremo en esas sentencias de pleno del año 24. Analizaré también esa gran novedad planteada por el 7.3 y haré una recapitulación
planteando los distintos escenarios posibles en relación con este complejo galimatías normativo al que debemos enfrentarnos. Pues comencemos con el primer escenario. Demos por hecho que hay una prohibición estatutaria que tenemos necesariamente que interpretar. Una premisa. Esas cláusulas estatutarias pueden establecer en su caso una prohibición, pero antes de adentrarnos en el análisis de la prohibición en cuestión, también puede que en el título constitutivo se haya dicho algo sobre el destino que haya de darse a las viviendas. En esta materia, pues se ha asistido a lo largo de los años a una importante evolución con una doctrina jurisprudencial que en primer término entendía que la descripción que se hiciera en el título constitutivo del uso al que se destinara la vivienda era el único que podía desarrollarse. Con la reforma que se implementó en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley 8 de 1999, pues se llegó a una interpretación totalmente diversa. Lo que se vino a determinar es que siempre que la actividad no estuviera prohibida, en principio podría ejercitarse. Y eso pues tuvo su reflejo correspondiente en sentencias del Supremo y también en resoluciones de la Dirección General. Más allá de lo que se indica en el título constitutivo, la inclusión de la prohibición expresa de un determinado uso o actividad es posible, pero está sujeta a una serie de requisitos. Entre otros, tiene que ser expresa, tiene que ser una prohibición que ha de ser clara. También es importante que la prohibición no tiene por qué identificarse necesariamente con el hecho de que la actuación prohibida o el destino prohibido sea o no molesto. ¿Sí? Siempre que la Junta de Propietarios así lo decida acordar, se acuerda por las mayorías correspondientes. La regla general en esta materia es que la modificación estatutaria exige unanimidad. Esta era la regla y es y sigue siendo la regla general existente en la Ley de Propiedad Horizontal. Claro, ¿qué ventaja reporta la inclusión de una prohibición? Pues la ventaja es evidente. Se puede ejercitar la acción de cesación sin necesidad de demostrar que hay una actuación molesta. En cuanto usted se oponga a lo que se dice en la prohibición, automáticamente está legitimada esa acción de cesación. Otra cuestión sumamente relevante desde el punto de vista de la oponibilidad de la prohibición a sucesivos adquirentes es su inscripción en el registro de la propiedad. Si no está inscrita, pues nos podemos enfrentar a la existencia de un posible tercero protegido por el 34, eventualmente por el 32. Yo soy defensor de un dualismo moderado, por eso aludo al 34 y al 32 de la ley hipotecaria. Aunque sobre este particular, sobre la posible oponibilidad de los problemas que esto suscite, volveré más adelante. La prohibición, por tanto, tiene que ser textual, pero ¿qué sucede con esas prohibiciones estatutarias que fueran previas a la propia existencia de las viviendas turísticas? Y el fenómeno de las viviendas turísticas, en términos temporales, es bastante reciente. Si no aludimos textualmente a vivienda turística, ¿la prohibición nos sirve? ¿No vale? Esa es la gran pregunta. Y aquí pues hay sentencias y resoluciones muy casuísticas que trataré de sintetizar en los minutos que siguen. Primera sentencia que se ocupó de esta materia, una sentencia de 27 de noviembre del año 2023. Se trataba de un edificio con dos portales, uno con acceso a locales comerciales y otro con entrada a pisos de uso residencial. Y en los estatutos de la comunidad se especificaba literalmente lo siguiente. En los departamentos independientes del edificio, a los que se accede por el portal 1, no podrán ejercerse actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales de ningún tipo, reservándose su uso al de carácter exclusivamente residencial. Dos viviendas se destinan al alquiler turístico y la comunidad insta el cese de la actividad. El juzgado de primera instancia desestima las pretensiones de la comunidad y argumenta que la doctrina jurisprudencial es constante en afirmar que en la medida en que el derecho a la propiedad privada está constitucionalmente protegido y que sus limitaciones deben interpretarse con carácter restrictivo, pues sobre esa base la mera indicación a un carácter residencial o la prohibición a un uso genéricamente mercantil o comercial no prohíbe expresamente el posible destino turístico de la vivienda. La Audiencia Provincial confirma la posición del juzgado de primera instancia y el Tribunal Supremo sostiene que, haciendo una interpretación totalmente diversa a la que había hecho el juzgado de primera instancia de la Audiencia Provincial, que sí cabe deducir de los estatutos claramente la prohibición de destino turístico de las viviendas. Y fíjense, para justificar esta postura se acude a la regulación sectorial.
En este caso se trataba de una legislación sectorial de Asturias y en esa normativa autonómica se contemplaban un conjunto de obligaciones asumidas por los propietarios, entre otros, prestación de una serie de servicios y asunción de determinados deberes que van más allá del mero uso residencial de la vivienda en cuestión. Claro, esto lleva al Supremo a entender que ciertamente cuando hablamos de uso turístico lo podemos encontrar, podemos entender que se encuentra embebido en ese uso comercial. En este caso particular, además, los que explotaban las viviendas era una empresa mercantil, o sea, una sociedad mercantil que se dedicaba a esa explotación. Hago referencia a estos detalles porque, aunque parece que se tiende a una interpretación bastante genérica de clausulados tipos, si es comercial o mercantil, automáticamente se prohíbe. Yo creo que, en fin, los detalles son importantes porque el casuísmo en esta materia, al menos entiendo que debe ser ineludible. Y hay que tratar de evitar ciertos automatismos porque los intereses en juego son especialmente relevantes. Está en juego el derecho de propiedad, ciertamente. Esta misma doctrina es reiterada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 29 de noviembre del 23 y a partir de ahí se dictan distintas sentencias de 24 de enero del 24, 29 de enero del 24, 30 de enero del 24, donde con distintas referencias, entre otras, prohibición de destinar la vivienda a pensión, prohibición de destinar la vivienda a hospedería, destino exclusivo como residencia familiar, todas ellas se entienden comprensivas del uso turístico. Es decir, sistemáticamente se admite que, o se llega a estimar, que alcanzan el uso turístico. A nivel de la Dirección General, más allá de estas referencias a las que acabo de aludir y que ya han sido sentadas a nivel jurisprudencial, hay cláusulas diversas. Por ejemplo, se entiende que alcanza la prohibición del uso turístico la referencia en los estatutos al domicilio personal de los propietarios o exclusivamente a residencia permanente, cláusulas que imponen obligación de destinar la vivienda a hogar de sus propietarios o inquilinos, y hay una que a mí me parece especialmente sugerente, destino único a honesta vivienda, con lo cual la vivienda turística es deshonesta. En todos los casos, siempre se acude a algo muy básico en la teoría general de la norma, como son los criterios de interpretación. Fundamentalmente el canon gramatical y el teleológico. En relación con el canon gramatical, bueno, pues como les decía, en muchas ocasiones incluso se acude a cómo define el diccionario de la Real Academia esos términos. Oye, ¿cómo se define pensión? Entendemos que dentro de pensión podría hallarse embebido el uso turístico. Pero más importancia aún tiene el criterio teleológico. Oye, ¿qué finalidad es la que se persigue con dicha prohibición? Sobre todo poniéndola en conexión, reitero, con la caracterización y configuración de las viviendas turísticas en las respectivas normas sectoriales. Y en todas ellas parece que ese uso de carácter comercial, distinto del meramente residencial, como les digo, parece evidente a juicio de esta doctrina jurisprudencial y de la doctrina de la Dirección General. El casuísmo se pone de manifiesto en las resoluciones de la Dirección General. Hay una resolución reciente de 8 de octubre del 25. Además, tiene por objeto una controversia que se desarrolla en un lugar al que le tenemos mucho cariño Santiago Molina y yo, porque es donde veraneamos desde pequeños, en Vélez, Málaga. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que hay una cláusula estatutaria escrita donde se prohíbe la pensión, pero en esa cláusula, al final, se añade que la Junta de Propietarios puede levantar la prohibición. Y en la medida en que se admite esa posibilidad y toda vez que parece que esa autorización ha existido, y de hecho estaban presentes algunos de los artífices de la solicitud a la comunidad de que se instara la prohibición del uso turístico, se llega a estimar por parte de la Dirección General que aunque se habla de la prohibición de pensión, se añade este otro extremo, con lo cual sí que está admitido ese uso turístico. Bien, eso por lo que respecta a las prohibiciones ya existentes. ¿Es razonable esta interpretación que se lleva a cabo? En algunos casos parece que sí, en otros quizá no tanto.
Hombre, es razonable porque es imposible llegar a prever en prohibiciones estatutarias antiguas la posible existencia del fenómeno de las viviendas turísticas. Si llegamos a exigir ese rigorismo en la textualidad de la prohibición, vaciaríamos de contenido estas prohibiciones y tendríamos que ajustar en cada caso la literalidad de la prohibición a la actividad que se estuviera llevando a cabo en cada momento. De manera que desde esa perspectiva, a mi juicio, es razonable. Si bien hay otros casos en los cuales la propia interpretación restrictiva que debe caracterizar la interpretación de estas limitaciones, porque son verdaderas limitaciones al dominio, pues deberían quizá merecer un juicio diverso. Eso es algo que está en manos de los registradores cuando tengáis que exponer. Nosotros como profesores universitarios exponemos más dudas que soluciones en muchos casos, pero no deja de ser un ejercicio interpretativo ciertamente complejo. Segundo escenario, no tenemos prohibición y queremos incorporarla. Artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal. Bien, redacción originaria del 17.12. El 17.12 vino a determinar que se podía admitir una modificación de los estatutos que comportara, leo textualmente, limitación que limite o condicione el ejercicio de la actividad. Se habla de limitar o de condicionar, estableciéndose como excepción a la regla de la unanimidad la posibilidad de que se aprobara con una mayoría de 3/5, que a su vez representara las 3/5 partes de las cuotas de participación. Se añadía además que esos acuerdos no podían tener efectos retroactivos. Se alude además al incremento de la cuota de gastos. No voy a tener tiempo de pronunciarme sobre el particular, pero ya les anticipo que la extensión del carácter irretroactivo de estos acuerdos también referido al aumento de la cuota de gastos a mí me parece un despropósito, porque si no, ¿para qué sirve el aumento de la cuota de gastos? Si no es para que alcance precisamente los que ya vienen ejerciendo esa actividad turística. Pero bueno, dejando al margen el incremento de la cuota de gastos, la gran duda interpretativa que planteaba el precepto es: ¿cabe la prohibición sujeta a este requisito de los 3/5? ¿Sí o no? Bueno, pues disparidad de opiniones. A nivel doctrinal, a nivel de audiencias provinciales, y la Dirección General, por su parte, también ha acogido un determinado criterio. El que adoptó la Dirección General, por cierto, es el que acaba confirmando el Supremo. Comenzando con la primera postura, la postura que sostenía que la prohibición no era posible. A nivel doctrinal puede destacarse la posición encabezada por Gomalanzón, quien decía textualmente que, a su juicio, limitar supone establecer restricciones y condicionar supondría establecer requisitos previos o simultáneos para poder ejercer esa actividad y que en ningún caso esas expresiones admitirían la prohibición. Este criterio denegatorio de la posibilidad de prohibir acogiéndose a esa mayoría excepcional de los 3/5 fue el acogido, entre otras audiencias provinciales, por la de Madrid, por la de Málaga, aunque en el caso de Málaga no con carácter uniforme. Hay sentencias de la audiencia provincial que acogen esta postura y otras que acogen una postura contraria, la de Granada y también la de Huesca. Otro sector doctrinal, encabezado por mi compañero Guillermo Cerdeira, que es un auténtico referente en esta materia y ha escrito muchos trabajos, pues desde un principio él sostenía que sí cabía dicha prohibición. A mi juicio, y así lo manifesté en el estudio al que ha hecho referencia Diego, publicado en la revista Crítica, entiendo que sí cabría la prohibición y entiendo además que los argumentos son bastante evidentes. De nuevo acudiendo a la interpretación gramatical y a la teleológica. Desde un punto de vista gramatical, porque dentro de la expresión limitación, cuando analizamos el criterio de interpretación gramatical, el primer significado que tenemos que atribuir al término es el significado técnico-jurídico. Y como todos sabemos, la limitación, desde un punto de vista técnico-jurídico, es la mayor restricción posible que se puede llegar a establecer al derecho de propiedad. De hecho, las prohibiciones de disponer de los artículos 26 y 27 de la ley hipotecaria se suelen caracterizar desde el punto de vista de su naturaleza como limitaciones. Desde un punto de vista teleológico, el Real Decreto que introduce la redacción de la norma parece evidente que persigue como finalidad el poner coto a este tipo de viviendas. Me parece indudable que la finalidad que persigue la norma sí admitía dicha prohibición. La Dirección General acogió esta segunda postura
entendía que sí cabía la prohibición y lo hizo en primer lugar con una resolución de 16 de junio del año 2020. Y a nivel de jurisprudencia menor, las audiencias provinciales que acogieron esta postura fueron la de Cantabria, la de Guipúzcoa, Pontevedra y Alicante. Evidentemente, el interés casacional estaba servido. Había una disparidad latente entre distintas audiencias provinciales y se sabía que esto iba a acabar llevando al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se tenía que pronunciar. Y lo hizo con 2 sentencias de pleno de 3 de octubre del año 2024. La primera de ellas tuvo por objeto pues, a una comunidad de propietarios que acordó la prohibición con esa mayoría de 3/5 y lo que hace es recurrir en casación una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid y en el segundo caso lo que se recurre es una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga. ¿Qué viene a decir el Supremo? Bueno, pues fundamentalmente amparándose en el criterio de interpretación gramatical y en el teleológico, admite la prohibición con distintos pasajes que son muy sugerentes. En relación con la interpretación teleológica, afirma el Supremo que el espíritu y finalidad de la norma no es contrario, sino que propicia precisamente la interpretación de que la limitación de la actividad del alquiler turístico comprenda su prohibición. Desde el punto de vista gramatical, se dice que la expresión legal limite o condicione establece 2 supuestos distintos y alternativos. Uno de menor intensidad y otro de mayor intensidad. El de menor intensidad es el condicionamiento y el de mayor intensidad la limitación. Limitar no solo significa poner límites a algo, sino también fijar la extensión que pueden tener la autoridad a los derechos y facultades de alguien. Se acude incluso al diccionario del panhispánico del español jurídico, bastante novedoso que tenemos ya accesible online, y se dice textualmente que la limitación se define como delimitación de un territorio, de un derecho, del ámbito de las competencias administrativas o jurisdiccionales, de manera que lo que se permite a las comunidades en este contexto es delimitar el ejercicio de la actividad de pisos turísticos, de ahí que se incluya su posible prohibición. Conclusión a la que llega el Supremo: no tiene sentido que cuando el legislador emplea ambos términos lo haga de forma redundante y no para ampliar los contornos de las posibilidades que ofrece el artículo 17.12. Cuestión importante acerca de estas sentencias. Aquí no cabe plantear el carácter retroactivo o irretroactivo del pronunciamiento que lleva a cabo el Supremo. Esto es así desde que la norma entró en vigor. ¿De acuerdo? Es decir, que no cabe decir, no, a partir de ahora ya cabe la prohibición. No, cabe desde sus orígenes. Otra cuestión importante es que, claro, si llegamos a este punto, pues daríamos una lectura incompleta porque el 17.12 ha sido modificado, como les decía, por la Ley Orgánica de 2025 y en la actualidad sí se habla textualmente de prohibición. De manera que a modo de interpretación aclaratoria se ha venido a confirmar lo que ya en su caso había aclarado el Supremo con esa doctrina jurisprudencial sentada con las sentencias de 2024. Pero la verdadera novedad, como les decía al comienzo, viene constituida por el artículo 7.3. Es un precepto en el que lo que se viene a establecer es que el destino turístico de la vivienda se supedita a la necesidad de que se autorice previamente por la comunidad. ¿Qué mayoría se requiere? La misma de 3/5. La misma de 3/5. Esto se traduce, como también les anticipaba, en una verdadera prohibición expresa en lo sucesivo del posible destino turístico de la vivienda. No podemos destinar la vivienda a uso turístico, esa es la regla general, que solo puede venir exceptuada en la medida en que la comunidad sujeta a esa mayoría cualificada de 3/5 así lo autorice. Esta nueva realidad ha comenzado a surtir efectos a partir del 3 de abril del 25 y tampoco tiene carácter retroactivo. Así lo dice la disposición adicional segunda de la Ley de Propiedad Horizontal, si bien hay dudas acerca del alcance de esa retroactividad, sobre todo en lo que respecta a las sucesivas transmisiones que se haga de dicha vivienda, sobre lo que volveré a continuación. Bien, en este contexto, el número de registro único pues, desempeña un papel fundamental, porque la expedición del número de registro lo que viene a suponer es un examen de que efectivamente o bien la prohibición no existe, o en su caso, a partir de esta fecha, a la que he hecho referencia, 13 de abril, existe o media dicha autorización.
De ahí que, a mi juicio, como he dicho al comienzo, entienda que aquí se desarrolla por parte del registrador una verdadera calificación. Esto está sometido, sin duda, al principio de legalidad. Dudas interpretativas que introdujo el Real Decreto, también desde un punto de vista del derecho transitorio, el 1312-2024. Hacía una distinción que también ha dado lugar a polémica doctrinal entre la entrada en vigor y el despliegue de sus efectos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Son cosas distintas? Claro, la entrada en vigor tuvo lugar, se dice expresamente, entra en vigor el 2 de enero de 2025, desplegando sus efectos a partir del 1 de julio del 25. Yo entiendo que la interpretación más razonable que se puede hacer de esa distinción entre entrada en vigor y despliegue es que desde el 2 de enero del 25 se podía obtener el número de registro único y a partir del 1 de julio es imperativo tener que contar con el número de registro para poder publicitar estas viviendas en plataformas. Mi compañero Guillermo Cerdeira entendía que si se daba lugar a esta interpretación, lo que se estaría admitiendo es un verdadero fraude de ley. Y acudía al gran Federico de Castro, y leo textualmente en la página 628, refiriéndose a la vigencia de las normas, decía el maestro de Castro que la ley, durante el transcurso de la vacatio, sufre el aplazamiento de su eficacia, pero desde su promulgación es ya ley. Por ello, no se podrán dictar disposiciones administrativas que dificulten su puesta en práctica, y los actos realizados en aquel plazo por los particulares para preparar su defraudación podrán ser tachados de fraudulentos. Amparándose en este pasaje, él entendía que no cabe sostener la posible obtención del número de registro en ese ínterin. O sea, en fin, lo pongo aquí de manifiesto, aunque no estoy nada de acuerdo con esa interpretación y creo que lo que se dio es una posibilidad al particular para obtener dicho número de registro sin estar sometido a lo que se está sometido en la actualidad. Es decir, se da una oportunidad y para eso existe la vacatio legis, entre otras cosas, para tratar de adaptar la realidad a los dictados de la norma. Bien, si tratamos de hacer una recapitulación de este galimatías que he tratado de exponerles con la mayor claridad posible, cuáles son los distintos escenarios, distintas fechas y cuál es la problemática que surge desde el punto de vista de derecho transitorio. En la primera hipótesis que hemos contemplado, supuestos en los que la comunidad tuviera incluida sus estatutos una prohibición de destino turístico de la vivienda, es evidente que la prohibición será válida en todo caso si se ha adoptado de forma unánime. Eso es indudable. También será válida si se acuerda con el voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación, desde el 19 de diciembre del 18 hasta el 22 de enero del 2019, ese exiguo tiempo en el que sí surtió efectos el primer Real Decreto que acabó tumbándose, y a partir del 6 de marzo del 19. La prohibición no puede tener alcance retroactivo. Claro, dudas interpretativas. Una primera, que puede parecer evidente, pero no por ello quiero dejar de ponerla de manifiesto. ¿El alcance retroactivo alcanza la actividad del alquiler turístico en sí misma considerada o a un concreto alquiler turístico que esté desarrollando? Parece evidente que es la primera opción, a la actividad en sí misma considerada, porque de lo contrario vaciaríamos de contenido el carácter retroactivo acogido imperativamente por la norma. Los alquileres turísticos suelen tener una duración muy pequeña, ¿no? Eso parece que es algo razonable y evidente. ¿Qué sucede si el propietario eventualmente afectado se ha ausentado a la Junta? ¿Eso guarda algún tipo de relevancia? Ninguna. La norma habla de una mayoría de 3/5, representativa de 3/5 de las cuotas de participación, y no exige que necesariamente tenga que concurrir a la Junta el propietario afectado. Hay una cuestión que se aborda por una resolución muy interesante de 29 de abril del 21 que tiene que ver con la eficacia de un acuerdo adoptado por mayoría de 3/5 de determinados propietarios que dejan de serlo posteriormente por transmisión a un tercero. ¿Es necesario en ese caso que digamos, oye, es que esos terceros en su caso no han votado, no estaban presentes, no eran representativos de esos 3/5 que han acordado la prohibición? Bueno, aquí la Dirección General
afirmó que, habiendo sido consentido el acuerdo por los propietarios cuyas cuotas representaban esos 3/5, debe entenderse inscribible, aunque no haya sido aprobado por los restantes propietarios, incluidos los que hayan adquirido elementos privativos con posterioridad. A mi juicio, es una interpretación razonable, ¿no? Otra cuestión controvertida. ¿Qué sucede si tenemos a propietarios que materialmente no han iniciado el destino turístico de la vivienda, pero que ya han iniciado los trámites para obtener la preceptiva licencia administrativa? ¿Se ven afectados por la prohibición? ¿Sí? ¿No? Me pronuncié en el artículo de la revista Crítica, lo he vuelto a hacer en el tratado. Yo entiendo indudablemente que sí. Sí que se van a ver afectados, porque en ese caso lo que tienen es una legítima expectativa, pero no tienen ningún derecho adquirido que no pueda haberse alcanzado por la prohibición. Hay una resolución de 11 de septiembre del 25 que confirma esta interpretación. Primero se solicitó la licencia, a continuación se acordó la modificación de los estatutos, después se concedió la licencia y en última instancia se inscribió la modificación estatutaria y se entendió que obviamente estaban afectados por dicha modificación estatutaria inclusiva de la prohibición. Claro, si la prohibición se decreta antes de la adquisición de la vivienda, no se llega a escribir y se transmite a un tercero, es evidente que si es un tercero de buena fe, que desconoce la existencia misma de la prohibición, pues no le va a resultar oponible. Eso es evidente y es una consecuencia de la protección registral ofrecida por el 34 y el 32. Existe una interesante resolución en este sentido en relación con la oponibilidad respecto a sucesivos transmitentes, que es la de 25 de septiembre de 2025, donde la secuencia temporal de los hechos es la siguiente. El propietario del piso fallece, después la comunidad acuerda la prohibición estatutaria, después el heredero inscribe su adquisición y adquiere la autorización administrativa preceptiva y posteriormente se inscribe la modificación estatutaria. ¿Le afecta la prohibición al heredero? Y la respuesta es que sí le afecta, porque no es tercero hipotecario. Me ha parecido muy sugerente, es típica resolución, muy interesante para ponérsela a los alumnos y que caigan, ¿no?, todos en, no, sí, evidentemente el heredero ha inscrito antes su adquisición. Bueno, no es tercero hipotecario. La prohibición decretada siempre que conste en el registro de la propiedad es evidente que va a impedir la expedición del número de registro único. Y una cuestión sobre la que existe también discrepancia. Oye, ¿qué sucede si tenemos una prohibición escrita, tenemos una prohibición, pero posteriormente se recaba el acuerdo de la Junta de Propietarios, porque puede que haya determinada vivienda, pues porque por su ubicación, oye, tiene sentido que esta vivienda en cuestión sí pueda destinar a uso turístico? Imaginemos que es un local comercial, que tiene un acceso independiente. ¿Cabe un acuerdo posterior por esa mayoría de 3/5 que admita el uso y por tanto turístico de la vivienda y por tanto desvirtúe la prohibición previa? Pues Perteguer Prieto entiende que no, en un artículo que publicó en la revista de registradores. ¿Cómo es esta revista que es muy divulgativa? Se llama Revista de Registradores, efectivamente. Pero a mi juicio, yo discrepo de esta postura. Entiendo que en la medida en que la propia comunidad tenga la posibilidad de admitir la prohibición y toda vez que la mayoría exigida es la misma, pues no entiendo por qué se pueda llegar a impedir dicha posibilidad. De lo contrario, nos veríamos abocados a tener que modificar los estatutos necesariamente para admitir expresamente ese posible uso turístico. La segunda hipótesis, como les decía, es aquellos casos en los que la comunidad de propietarios no incluyera en sus estatutos la prohibición de destino turístico. En ese caso, cabe destinar la vivienda a uso turístico sin necesidad de recabar el acuerdo previo hasta el 2 de abril del 25. Cabe obtener hasta esa fecha un número de registro único, sin que fuera preceptivo, pues, como he dicho anteriormente, hasta el 1 de julio de 2025 no era preceptiva para poder comercializarlo. A partir de esa fecha sí es una exigencia preceptiva. Y una última cuestión. ¿Qué sucede si tenemos a un propietario
que, ajustándose a todo este íter temporal, ha sido diligente y ha obtenido el número de registro único antes de que se exigiera el necesario acuerdo preceptivo de la comunidad. Tengo mi número de registro único, tengo mis espaldas ya cubiertas, destino turísticamente mi vivienda y pasado un tiempo lo transmito a un tercero. Ese tercero debe recabar la autorización de la comunidad y debe, por tanto, solicitar la expedición de un nuevo número de registro único. ¿O ya tenemos adscrito el destino turístico de la vivienda sin más por el hecho de haberlo conseguido originariamente? Bueno, esta fue una cuestión que me puso de manifiesto Santiago Molina en un seminario que tuvimos en el Decanato de Andalucía Occidental, y en el momento en el que él mismo me planteó la duda, yo no encontraba una respuesta. Él mismo me dio una pista acerca de dónde encontrar una posible respuesta, y a mi juicio, siguiendo sus indicaciones, parece claro que la disposición adicional segunda de la Ley de Propiedad Horizontal, en la medida en que alude a aquel propietario, parece que sobre esta base el nuevo tiene que empezar a sujetarse a las exigencias existentes en ese momento, de manera que tendría que solicitar expedición de un nuevo número de registro y recabar la preceptiva autorización por parte de la Junta de Propietarios. Para concluir, y no quiero cansarles más, la cuestión del aumento de la cuota de gastos, como les decía, fue una novedad que se introdujo también en el 1712, en su redacción originaria, y como les decía también anteriormente, entiendo que meter en el mismo saco del hecho de que no puedan tener un alcance retroactivo al aumento de la cuota de gastos supone vaciar de contenido el sentido que tiene ese aumento. Es una medida que sirve para compensar el eventual uso excesivo que se haga de los elementos comunes, y si no se le da alcance retroactivo, pues difícilmente puede llegar a tener una operatividad real en la práctica. Pues nada más y muchísimas gracias a todos por su atención. Estos, para que puedan escucharnos desde la conexión, las preguntas. Gracias, Juan Pablo, por tu magnífica conferencia propia de un gran civilista y gran hipotecarista a la vez. Ha sido muy interesante dentro de lo complicado y casuístico que es el asunto. Bueno, si queréis hacerle alguna pregunta. Yo creo que si la pregunta la quiere hacer alguno de los que están conectados, supongo que se le da lo de la manita, ¿no? Por el chat o algo de eso y usted les da paso, ¿no? Se pueden directamente desmutear. Ah, se pueden desmutear directamente e intervenir, de modo que si directamente quiere tomar la palabra, vamos, pero para darles paso, pero si no, que se den paso directamente y si alguno de los que están conectados quiere intervenir, puede hacerlo. Sí, a mí me gustaría. Soy Juan José Pretel. No sé si se me oye. Sí, sí, perfectamente, adelante. Muchas felicidades, Juan Pablo, por tu amena exposición. Bueno, yo lo que voy a decir, Juan Pablo y Santiago Molina ya me lo han oído. Pero bueno, yo creo que los hechos tal y como van produciéndose van dándome progresivamente la razón. Desde un primer momento yo sostuve que esto era una actividad encomendada a los registradores, pero no era una actividad propia del registro de la propiedad. Era algo que se les ha encomendado, pero no es algo que se rija por el principio de legalidad, de calificación, etcétera, etcétera. La prueba está en que la calificación y las resoluciones que se nos han planteado, o que hasta ahora han salido, no sé si hay alguna o no, porque con eso de que estoy en mercantil tampoco me dedico a seguirlas con detenimiento, se refieren a cuestión de propiedad horizontal. Es decir, lo que los registradores están haciendo es ver si entra la petición que se les ha realizado dentro de el edificio constituido en régimen de propiedad horizontal que tienen, con los estatutos, la interpretación que se ha hecho, la vivienda está suficientemente identificada o no. Pero nada más, porque es que tampoco se puede hacer nada más. En el supuesto en que se tratara de una finca que no está inmatriculada, es el ejemplo que siempre he puesto, y lo que se trata es de obtener un número de registro para poder, que es imprescindible, publicarlo en las páginas estas de Internet, en Booking o en Airbnb. Un señor solicita, deme usted un número
de registro único de alquiler. Pues, ¿qué le va a hacer el registrador? Va a decir, no, porque usted no está inmatriculado. Tiene usted que entonces inscribir obligatoriamente su propiedad. Sería un contrasentido. La inscripción es de carácter voluntario y no podríamos entender que se ha alterado el sistema registral español por un real decreto. Porque esa es la cuestión. Aunque algunos compañeros a raíz de mis primeras objeciones dijeron, es suficiente apoyo legal el reglamento de la Unión Europea en donde se habla, el reglamento de la Unión Europea en la que se apoya el Real Decreto es simplemente una referencia a que los estados organizarán un registro. Pero aquí lo que se ha hecho es organizar un registro y al mismo tiempo establecer tareas encomendadas a los registradores de la propiedad, que no son en sentido estricto tareas que forman parte del contenido del registro de la propiedad. No debe importar eso. En el registro mercantil estamos muy acostumbrados a que se nos encomienden tareas que no son propiamente de la llevanza de la calificación jurídica de las personas jurídicas mercantiles. Y entonces, pues, vuelvo a retirar este aspecto. La delimitación de la materia registral, Antonio está ahí, Antonio Pau, bien lo sabe. La reforma del año 1998, muy elaborada, muy trabajada, muy técnicamente estudiada. El Tribunal Supremo dijo, hasta aquí hemos llegado, falta el rango normativo adecuado, y entonces en sentencias de 2001-2003 se llevó abajo toda la reforma del año 1998 que había sido realizada. Y yo creo que aquí va a pasar exactamente igual. Cada día que va pasando sucesivamente, yo me doy cuenta que se ponen de manifiesto el contrasentido de tratar esta materia, y yo lo siento, Juan Pablo, que tú lo has dicho, además con total contundencia, verdadera calificación, principio de la legalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que antes o después va a decirse, no, mire usted, esto es una tarea que se ha encomendado a los registradores y por mucho que digan, se aplicará el procedimiento registral para la calificación. Bueno, eso, el collar o el hábito no hace el monje, no se trata de actividad registral en sentido estricto. Vuelvo a decir, le falta el rango normativo suficiente para que se considere actividad, para que sea delimitación de materia inscribible, y por todo lo que hemos tenido aquí hasta ahora son ejemplos de que, bueno, dentro del ámbito de la propiedad horizontal, pues sí vamos a calificar, etcétera, etcétera. La calificación de fondo que debe de realizarse, perdón, la calificación a quien le corresponde el control de verdad son las autoridades administrativas, sean de turismo o sean de urbanismo, municipales o de otra naturaleza. Y el hecho de que no sea una actividad propiamente registral, yo creo que viene a corroborarlo el que a través de las disposiciones administrativas que hace un mes escaso, o 2 meses, o mes y medio, o lo que sea, se ha impuesto ahora de que el registro lleve también el control estadístico de las estancias que han sido realizadas a través de las declaraciones que deben de depositarse en el registro de la propiedad, en donde con total diligencia nuestro colegio ha hecho muestra efectivamente de la eficacia que ponemos en todo esto, ha hecho el correspondiente formulario online para que puedan realizarlo y presentarlo a los particulares, pues me parece que esto no viene a demostrar sino otro aspecto de que se trata de actividades que han encomendado a los registradores que las hagamos, pero que no son actividades propiamente del contenido del registro de la propiedad. Y nada más. Juan José, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Como sí. registrador mercantil, ¿cómo ves el depósito de esta información sobre el alquiler de temporada y turístico que hacen los titulares de las viviendas que tienen el número, comparado con el depósito de cuentas en el registro mercantil? Es decir, igual que el registrador mercantil constata que se han depositado las Sí, cuentas, pero no se pues, pone a pues calificarlas y a negarles el no, CIF pues ni la no, personalidad jurídica a las sociedades pues inscritas, porque aquello contenga datos tal. O sea, el registrador de la propiedad podría Pues te limitarse a hacer digo, una función parecida a la del la depósito de obligación cuentas. de depósito de cuentas viene establecida en la Ley de Sociedades de Capital. No viene establecida en ningún reglamento de auditoría ni cosas de estas. Y entonces, esa es la primera diferencia que hay en un caso y en otro. Delimita específicamente qué es lo que tenemos que controlar,
la aprobación por los administradores, que se ha realizado la presentación en la junta correspondiente, que el formulario, que siempre se nos aparece como muy tarde, iniciada ya el plazo de presentación de cuentas, el formulario de cada año sea debidamente cumplimentado, que cuando se trate de cuentas consolidadas o deban presentarse cuentas consolidadas, se hayan presentado las cuentas consolidadas, que las sociedades cuando exceden de determinados límites de capital o empleados o tal, presenten también información de carácter no financiero, es decir, exactamente y únicamente aquello que nos dice la ley que hagamos y por lo tanto, superado ese filtro, los depositamos. Pero ya te digo, se establece en una disposición legal. Bien. Nada, Juan José, darte las gracias por tu intervención, por haber participado y poco puedo yo objetarte. O sea, desde el punto de vista argumental, ya he dicho en mi intervención inicial, yo sostengo que hay calificación y examen de legalidad en la medida en que hay un control exhaustivo que va mucho más allá de lo que hacen las administraciones. Por ejemplo, autonómicas para la expedición del correspondiente número o la licencia oportuna, que es un mero trámite. Aquí por lo menos hay un control de, primero, qué es lo que dicen los estatutos, si se ajustan a la normativa urbanística, es decir, que control de legalidad hay, le podamos llamar o no calificación registral en términos estrictos, y que sea una competencia que escapa de lo que tradicionalmente se ha atribuido, las funciones que tienen atribuidas los registradores de la propiedad, en eso puedo estar de acuerdo contigo. Ahora bien, esto es algo excepcional o aislado. Creo que ya también se ha puesto de manifiesto que no es la primera vez que se atribuye una función, una competencia que va más allá de lo estrictamente registral, si lo pudiéramos calificar de esa manera. Pero no carezco de competencia suficiente como para rebatir los argumentos que has puesto de manifiesto, Juan José. Así que doy la palabra a otras voces más autorizadas. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo voy a intervenir por alusiones y Juan José sabe que muy a mi pesar, pues en este tema, a pesar de que él es una voz mucho más autorizada que yo, también lo considero así, yo en parte discrepo de su argumentación y en parte la comprendo. Es cierto que el número de registro único de alquiler y lo que establece el reglamento es simplemente un reglamento para recogida de datos e intercambio de información. Básicamente eso es lo que quiere el reglamento y quiere recabar buena información para ejercitar buenas políticas sobre la vivienda y detectar esa información que es la que sirve de herramienta para precisamente combatir esta situación o digamos, este desafío en el que nos encontramos. Ahora bien, el Real Decreto, entre las diferentes autoridades competentes a las que puede atribuir este procedimiento de registro único, que se limita a establecer este número de registro, ha decidido atribuírselo a una institución que tiene sus propias características y su régimen normativo. Y cuando tú se lo entregas a una institución que tiene sus propias características, como en este caso los registradores, pues te tienes que someter a la legislación hipotecaria. Y el Real Decreto lo sabe, el Real Decreto 1312 lo dice, además de la recogida de información, creemos necesario un control de legalidad de esos alojamientos o de corta duración, porque el ámbito es mucho más amplio simplemente que el uso turístico, también se incluyen los arrendamientos de temporada, y considera que esta institución, el registro de la propiedad, por la publicidad que tiene y por su ámbito competencial, pues es una institución idónea para otorgar este número de registro. Comparto. No, eso sí, no. Pues, mejor, perdón. La fila, la voy a... Comparto con Juan José en que propiamente, a lo mejor la asignación de este número de registro no es propiamente una función estrictamente registral, como es los actos y negocios jurídicos, relaciones jurídico-privadas,
que se solicita la práctica de un asiento para dar fe registral frente a terceros, pero no es el único precedente que tenemos. Ya existen precedentes y así consta en nuestra legislación hipotecaria las notas marginales de publicidad de noticias. Las notas marginales sobre las situaciones urbanísticas de los inmuebles, pues determinan una actividad urbanística de ese inmueble y se le da determinada publicidad. Y respecto a la necesaria control de legalidad y esa depuración física o jurídica del inmueble previa para la extensión del número de registro único, como ya digo, es consecuencia de haber asignado el número de registro a los registradores de la propiedad. Pues se supondría una contradicción otorgar un número de registro sin ese control de los estatutos, esa depuración física o jurídica del inmueble. Por ejemplo, ¿quién es el titular? No sé, un anfitrión que no sea titular registral y se da una publicidad de ese número de registro y no se ha escrito a lo mejor el título previo que determina quién es el titular registral, pues tiene su lógica que ese número de registro vaya en consonancia con esa depuración física y jurídica acorde a nuestra legislación hipotecaria y a dar seguridad jurídica en este aspecto. Porque no hay que olvidar también la publicidad, que eso también lo menciona el reglamento. Debe tener una información fiable. El reglamento dice que la información que se debe dar a través de este reglamento debe ser fiable. Y fiable va acorde con, en este caso, con la legalidad. No sería una información fiable si no se hace esa depuración física y jurídica del inmueble. Así que, pues Juan José y yo ya hemos hablado de este tema, discrepamos, pero ya veremos en todo esto cómo acaba. Simplemente quería aportar esta conclusión. Yo no entiendo, Juan José, por qué vinculas la atribución de competencias a la legalidad. Si la norma tiene rango para regular la materia, puede encomendarla a los registradores sin ser una ley. Y por otra parte, aquella reforma del reglamento de 1998 no se anuló por el Tribunal Supremo por falta de rango, sino porque se modificó el proyecto después de remitido al Consejo de Estado y los decretos no pueden tocarse después de remitidos al Consejo de Estado porque el texto final es el que tiene que someterse a dictamen. Pero vamos, que ya te digo que no comprendo por qué vinculas el rango de ley a la atribución de competencias. Hay competencias en el reglamento hipotecario y en el reglamento registro mercantil que son reglamentos que no tienen habilitación legal, porque ni la ley hipotecaria ni las leyes mercantiles habilitan a un desarrollo reglamentario. Bien, por contesto a tu precisión. Es verdad que estaba esa objeción de modificación del informe sometido al Consejo de Estado, pero también se hizo, sobre todo en la segunda de las sentencias, la determinación que para la delimitación de la materia escribible era, sobre todo en el tema de la opción, creo recordar, era necesario el rango normativo de ley. En cuanto a lo que se refiere a que por qué exijo yo ese rango normativo. No. Si a mí me parece que el Real Decreto es suficiente, si no pretendemos interpretarlo como diciendo que es una materia que ha entrado de lleno en el registro de la propiedad y que les aplicamos todos los principios del sistema. Esto es otra cosa, es lo que yo digo. Está muy bien si entendemos que lo que se ha dado es una especie de control de fichero que podría hacerse, como ocurre cuando se atribuye que se lleven a cabo la legalización de los libros de la propiedad horizontal que no estuviera constituida, pues dice, bueno, usted abre una ficha y tal, y usted dice que ha legalizado el libro. Pues más o menos aquí, una actividad administrativa al margen, en lo que yo sostengo que debe interpretarse, del contenido propio y estricto del registro de la propiedad, para lo cual sería suficiente esta atribución de competencias o delimitación de competencias que tú dices. Es mi opinión y yo temo que por ahí van a reventar más o menos las costuras en relación cuando nos venga ahí directamente el tema por los recursos de constitucionalidad planteados por razón de competencia por parte de las comunidades autónomas. O al revés, que la interpretación que haga el Tribunal Constitucional para escaparse sea decir que es una competencia estrictamente del registro de la propiedad que corresponde en exclusiva al Estado. Pero supongo que sería para quitarse el problema de encima.
De acuerdo con Juan José Pretel. O sea, las competencias, las que nos den las asumimos, pero tenemos que saber qué es lo que asumimos. Y esto es una competencia que no tiene nada que ver con todos los principios y los efectos del sistema registral y tenemos que ser conscientes de ello. Es más, a mí me llama la atención, bueno, lo de la publicidad noticia ni entro, porque para mí no existe la publicidad noticia. Si la publicidad la da el registro, produce los efectos, quita buena fe. Es que, no sé, en un tribunal no comprendo que digan que alguien puede tener buena fe porque la publicidad era noticia, si lo que se está discutiendo es eso. Es que nos hemos acostumbrado a un lenguaje que a mí me preocupa porque las cosas son como son. Y aquí pues nos han dado una competencia administrativa que yo creo que en el folio del registro, sea electrónico, sea manual o como lo queramos tener, no debería constar nada de lo del número registral. Se habrá un libro especial donde estén todos los números que nosotros para conceder el número tengamos, y me parece que a lo mejor está acertada el Real Decreto cuando nos lo atribuye a nosotros, puesto que tenemos escritas las normas en los estatutos, pues nos es más fácil ver si se acomoda o no, pero eso no quiere decir que sea una competencia atribuida a los registradores, sí, que sea una competencia registral, no. Y eso yo creo que tenemos que estar de acuerdo. La mayoría y que nos interesa y calificamos, pues hombre, si está prohibido en los estatutos, los únicos que lo podemos ver somos nosotros, pero no con todos los efectos del sistema. Es que al final suelos contaminados, publicidad de nota marginal, publicidad noticia, ¿pero qué es eso? Nos hemos acostumbrado a decir publicidad noticia que diciendo, bueno, esto no afecta. ¿Cómo que no afecta? Es que además, si afecta o no afecta, lo dicen los tribunales, no nosotros. Nosotros lo hacemos constar en el registro y los efectos ya se verán. Yo estoy completamente de acuerdo con Juan José Pérez en esta. Muchas gracias. Yo solo un solo matiz. Cuando yo aludo al principio de calificación, al principio de legalidad, entiendo que hay un examen de legalidad. Con esto no pretendo decir que el conjunto de principios del sistema se apliquen y que sea extensivo. Ahora, que hay un control de legalidad que va más allá del que existe en los registros administrativos. Yo también creo que coincidimos todos en que sí. O sea, digo, por matizar mi alusión al principio de legalidad. Yo por terciar, a lo mejor sí que el registro tiene una intervención que no es exactamente el juicio de legalidad que se realiza para inscribir un derecho, pero sí que es una coordinación con la situación previa de la finca. O sea, igual que en los documentos judiciales y administrativos no se entra al fondo igual que en los notariales, pero sí que se pueden denegar la inscripción por los obstáculos que surjan del registro, la mayor parte de las resoluciones en este punto lo que están es denegando porque no se coordina bien con la situación previa de la finca. O sea, que más que un problema de principio de legalidad sería un principio de prioridad, tracto y especialidad. O sea, usted no puede pretender un número de registro de alquiler para algo que no es un piso. Usted no puede, o sea, cuando hay contradicción con los estatutos, que de algún modo la calificación ya es limitada y el paralelismo con el libro de actas es muy bueno, porque el libro de actas, el registrador cuando deniega la inscripción del libro de actas no es que esté diciendo que sea un libro de actas ilegal, pero sí que ha habido alguna resolución que llegó a admitir que se usase el libro de actas para situaciones que no eran de propiedad horizontal, para una comunidad de regantes, para una titularidad sobre de una finca, entre otras de alrededor, y entonces para otras situaciones de comunidad que no eran las de la propiedad horizontal. Y entonces, vamos, no sé si terciaría el pensar que no es que sea una actuación plena del principio de legalidad, pero sí que los otros principios hipotecarios no es una actuación plena del principio de legalidad porque efectivamente la constancia del número de registro de alquiler no produce los efectos de un derecho inscrito, porque no es exactamente un derecho inscrito, pero sí que los otros principios registrales en cuanto a la coordinación con la situación previa de la finca justifican tal vez la línea que está siguiendo la Dirección General sin que eso suponga ampliar estrictamente la materia inscribible en cuanto a derechos. Esto parece un combate, ¿no? Ahora me toca un combate jurídico muy ameno. La verdad, yo simplemente por terminar, ya hemos estado aquí sentados todos sabemos ya prácticamente lo que opina cada uno, pero es que no me cabe entender que
que cuando se presente cualquier documento en el registro no se pueda, en este caso el número de registro, no se pueda, digamos, decir que no existe un principio de legalidad. Precisamente eso es lo que estamos realizando. Vemos los estatutos de la comunidad de propietarios y decimos si precisamente ese inmueble puede ejercer esa determinada actividad conforme a las reglas civiles que se han dado los propietarios en esos estatutos. Esos estatutos rigen la comunidad, las relaciones de vecindad entre ellos, son normas civiles entre ellos y aplicamos el principio de legalidad ahí perfectamente. Otra cosa que se pueda distinguir o no, que sea una función propia del registro. Estoy de acuerdo que eso es súper discutible y comparto todos los argumentos y yo lo entiendo. Yo lo entiendo y en parte estoy de acuerdo con vosotros. Pero una vez que el legislador atribuye esta función a los registradores, sería, digamos, una contradicción no exigir los principios registrales y entre ellos está el principio de legalidad o puede ser el principio de tracto sucesivo de inscripción del título previo si la titularidad no está previamente inscrita o bien de coordinación, como ha dicho Diego, de que la finca consta descrita como un solar, pues previamente habría que declarar la obra nueva, porque esa información, insisto, tiene que ser fiable. Y si no es fiable, no es buena información. Y ya está. Yo ya termino y no quiero seguir. Yo porque no puedo utilizar un piso turístico porque no estoy inscrita en la obra nueva. En la realidad existe el piso. Es decir, no entiendo yo esa aplicación que hace la Dirección General. La finca no está inscrita, no está inmatriculada. Pero si yo lo único que estoy diciendo es que un piso que existe, que es un hecho notorio, que vas allí, que existe, que se está utilizando, ¿por qué no le puedo dar el número? ¿Cómo puede decir estas cosas? Es que no entiendo, yo ya estoy jubilada. Quiere decir que yo no estoy aplicando los números turísticos, afortunadamente, pero Tú eres inversora. el registro. Pero cuando leo las resoluciones, digo, si la inscripción es voluntaria, ¿por qué un señor que quiere publicitar esto en una plataforma digital no puede obtener el número porque no le hayan encomendado a los registradores? Porque esa es la única No, que le ha encomendado no es a verdad. la La comunidad mía es la exposición de autónoma. motivos. Bueno, sí, porque nosotros decimos, no está inscrita la obra nueva. ¿Quién más va a decir que no está inscrita la obra nueva? Nadie, nosotros, que eso es lo que lo tenemos delante. Yo, Eso es lo que pretende el Real Decreto, precisamente. ¿pero por qué? El Real Decreto pretende que no se tenga una actividad turística sin control. Eso es lo que está pretendiendo el Real Decreto. Pero si el edificio existe y se puede ejercitar una actividad turística y se puede controlar, porque no va a tener el número, podrán decir, yo le aporto los estatutos, están, no sé, yo veo que es lo que decías tú, si se está convirtiendo en constitutivo algo que es voluntario, que también tiene sus riesgos. Yo aquí por aportar un poco más echar un poco más de leña al fuego. Yo siempre he visto esta cuestión como una cuestión, primero, de distribución competencial y segundo, de alcance de la calificación. Es decir, en primer lugar, no podemos perder la perspectiva de que esta función es una función de colaboración con una administración. Esa es la esencia, ¿no? Es qué aporta el registro al sistema dentro de un contexto de autorización administrativa. Y eso casa mucho con lo que dice Carmen, que yo estoy bastante de acuerdo. ¿Puede el registrador entonces tomarse esto como si fuera una materia más de su calificación y por lo tanto aplicarle todos los extremos de la calificación? Es decir, pongo otro ejemplo. ¿Es razonable pedir una previa división horizontal con los correspondientes impuestos que eso puede generar y con los correspondientes consentimientos que se pueden generar para que un piso que ya está siendo utilizado privativamente para este fin pueda seguir ejerciendo esa actividad? Yo lo que entiendo es que hasta donde tiene que llegar el registro es a colaborar con que la seguridad del tráfico turístico sea real. Es decir, como bien dice Sandy también, oye, que esta información sea fiable. Es decir, yo no puedo, por propia lógica, darle un registro de alquiler a una persona que no es titular del bien. Eso sí me parece razonable. ¿Por qué? Porque para eso somos los registradores los que hacemos esta función. Pero eso
me puede llevar al extremo, como insisto, de decir, no, es que si no hay un tracto objetivo respecto a la finca, si la segregación no está previamente identificada, inscrita con su licencia, con no sé qué, si la obra no está perfectamente inscrita, si el depósito no me coincide en los números de ocupantes en la vivienda, ¿puedo yo poner restricciones a toda esa actividad? Creo que ahí tenemos que hacer una labor de entender bien hasta dónde llega nuestra competencia y decir, oye, colaboro con la administración, doy seguridad al tráfico, pero sin excederme con relación al particular, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Por salir del hoyo este del Enerrúa, quería decir que hay gran confusión sobre qué es vivienda turística, qué es alquiler de temporada, porque hace poco una empresa que se dedica a los alquileres de viviendas para universitarios y que les alquila toda la temporada, me decía que a efectos fiscales, sus arrendadores, a los que intermedia la empresa, la agencia tributaria les reconoce las bonificaciones aplicables al arrendamiento para vivienda habitual, porque para esos estudiantes, aunque es un arrendamiento de temporada, es su vivienda habitual. Y entonces hay una descoordinación entre normas fiscales, normas administrativas de las comunidades autónomas en relación al alquiler turístico y normas civiles bastante grande, porque puede haberse prohibido en unos estatutos la vivienda turística, pero a lo mejor sí se puede hacer un arrendamiento de temporada que encima constituye vivienda habitual, honesta vivienda, para el estudiante que se arrienda allí durante toda la temporada. Entonces, yo creo que a lo mejor se puede comentar algo sobre la descoordinación de términos y luego es volver a una cuestión registral, pero no del registro único de alquiler. Me han consultado hace poco unas personas que el banco se niega a darles la FIPE de la hipoteca que quieren firmar porque consta en la finca, vamos, en el edificio sobre el cual en el cual está la vivienda que quieren hipotecar, presentada una modificación de estatutos. Y entonces que hasta que no se despache la modificación de estatutos, el banco considera que es inseguro conceder un préstamo de vivienda y dice, porque es que entonces no se va a poder despachar la hipoteca. Y yo, la verdad, puedo estar confundido sobre el principio de prioridad y sobre el cierre registral, pero el cierre registral en el principio de prioridad es para los documentos posteriores que sean incompatibles con los anteriores. Y a mí me parece que una hipoteca sobre uno de los pisos no es incompatible con que se vayan a despachar las modificaciones de los estatutos. No lo es. O sea, yo creo que cuando se inscriba la modificación de estatutos se inscribirá y entre tanto se pueden transmitir y grabar las fincas. Pero hay gente a la que ya le genera inseguridad y el servicio jurídico de esta entidad de crédito no quiere firmar la hipoteca hasta que no se despache la modificación de los estatutos, que encima está denegada por no sé qué defecto, y entonces ahora se va a prorrogar allí y van a tener allí a la gente sin vender ni hipotecar durante 2 meses o más. ¿No? La cuestión del carácter tan heterogéneo de la terminología empleada por la propia normativa sectorial, ese es un argumento también clave de cara a esa interpretación que parece que es un tanto amplia o extensiva de las prohibiciones estatutarias. Claro, ¿cómo vamos a exigir que se incluya textualmente vivienda turística cuando las propias normas sectoriales la denominan de muy diversas formas? O sea, que es un argumento que refuerza más si cabe esa amplitud con la que se interpretan esas cláusulas estatutarias. Y yo, por poner también encima de la mesa otra cuestión que entiendo que también puede ser objeto de debate, es, oye, estamos centrando el foco en dando casi por hecho, presumiendo que toda vivienda turística va a generar molestias. ¿Y por qué no hemos metido dentro de esa posible admisión de prohibiciones con esa mayoría cualificada que no entra dentro de la unanimidad otro tipo de usos que son también potencialmente muy molestos? Y yo pienso en pues clínica dental que se instala dentro de un edificio o una determinada gestoría, a veces incluso academias de idiomas hay un trasiego de gente que entra, que sale. ¿Por qué no se facilitan o se ponen los mismos instrumentos en manos de las comunidades, ¿no? También creo que debe ser objeto merece cierta reflexión y evidencia que nos enfrentamos ante una cuestión de política legislativa, o sea, que se quiere acabar con la vivienda turística a toda costa y, bueno, pues es el origen de todos los males, como yo digo, y creo que porcentualmente yo no sé cuántas viviendas turísticas se pueden computar en el conjunto del territorio español,
pero si se pone una balanza entre las viviendas turísticas existentes y las que realmente se pueden poner en el tráfico, creo que porcentualmente es un número ínfimo, ¿no? Con lo cual, bueno, adelanto también a nivel de política legislativa lo que yo creo que quizá sea ciertamente un exceso en las limitaciones y las restricciones que se impongan a los propietarios. Eso al margen de la atribución de la competencia o no, o que el registro se ajuste al reglamento europeo. Cosa que como civilista debo confesar que me genera cierta repulsión, porque al final estamos ahí tratando de afinar competencia en materia turística pertenece a la comunidad autónoma, la competencia de ordenación de los registros públicos, si es un registro puramente civil, es competencia exclusiva del Estado, como ha dicho y ha puesto en manifiesto Juan José Pretel, y a saber en qué queda la cosa una vez que se dicten las sentencias correspondientes. Yo tenía una duda más de la casuística, que el otro día me planteaban un supuesto en el que bajo el régimen de la legislación anterior, es decir, cuando se podía limitar o prohibir por 3/5, una comunidad de propietarios inició un procedimiento para prohibir el uso turístico y más de 3/5 votaron en contra de esa prohibición. Es decir, que se permitía el uso, no es explícitamente porque en la redacción de la norma no, pero se eliminaba esa prohibición, ¿no? Entonces, luego me planteaban si bajo el régimen actual, para la obtención de la licencia actual y el número de registro, si bastaría con ese acta en el que ya 3/5 han manifestado la no prohibición, o dicho de otra manera, una aceptación tácita de la cuestión, o si necesitaban un acuerdo expreso actualmente. ¿Tú qué opinas? Yo entiendo que necesitan acuerdo expreso. Lo veo claro en la medida en que estás contemplando una situación que ahora se ha convertido en la excepción a la regla. ¿Cómo cabe deducir la existencia de un acuerdo previo a la entrada en vigor de la nueva norma que te sirva como una suerte de autorización expresa a la excepción a la regla general? O sea, esa es mi impresión así de primera. O sea, entiendo que lo razonable es exigir la autorización expresa ulterior. ¿No tenéis más preguntas? Sí. El número va vinculado al propietario. Es que ya no sé si lo he leído en algún prontuario, en algún grupo, lo que sea, porque solo últimamente leo sobre esto, que estaban planteando el carácter real del número, de manera que va vinculada a la vivienda, porque al final la autorización o la licencia y tal se da en base a las características que tiene la vivienda y no al propietario. Creo que no hay ninguna resolución todavía. Nosotros la estamos esperando como aguas de mayo para... Te contesto yo. Vale. Mira, bueno, estudio todas las resoluciones que salen. Actualmente no hay ninguna resolución que recoja el supuesto de transmisión de finca con número de registro único de alquiler. Vale. La teoría que ha dicho Juan Pablo es una de ellas, que yo apoyaba al principio, en virtud del cual la disposición adicional segunda dice que aquel propietario que viniese disfrutando de su vivienda turística no se le aplicará con efectos retroactivos, lo cual plantea la cuestión de que si ahora transmito la finca, pues requiere la autorización expresa que dice el artículo 7.3. Pero luego, Reyes, tiene parte de razón que la tendencia por parte de la Dirección General es de calificar como carácter real esa calificación turística del inmueble. Y van por ahí los tiros. Lo que estoy sí segurísimo, que esto llegará al Tribunal Supremo. Llegará al Tribunal Supremo y será el que determine si la transmisión de finca con calificación turística exige o no, en este caso, la autorización por parte de la comunidad de propietarios. Ahí lo verdaderamente controvertido es que la valoración económica que se haga de ese inmueble frente al posible adquirente ulterior está en juego. Porque claro, si yo compro una vivienda dando por hecho que se puede destinar a uso turístico, con lo cual ya tengo en mi cabeza una rentabilidad, ¿no?, potencial de la misma, y ahora si acudimos a esta otra interpretación, un nuevo elemento más para arrojar falta de claridad a una realidad normativa que ya de por sí es lo suficientemente confusa. Textualmente, la disposición dice lo que dice, habla de aquel propietario. Si habla de aquel propietario, parecería que es una atribución a personas, no en relación con el inmueble en sí mismo considerado. El número, sí. Sí, sí. Pero las licencias de uso turístico se suelen dar al piso.
tengo ni idea, no. No, bueno, No, pero cuando alguien recurra y eso, que todavía a lo mejor no ha habido. esto seguirá dando problemas y generará, evidentemente, mucha controversia porque ciertamente, como ha dicho Santi, acabará llegando. Si no hay más preguntas, le damos otra vez las gracias a Juan Pablo y os convocamos para la próxima, la de marzo, en que Santiago nos hablará de un tema tan interesante como el arrendamiento y el registro. Así que estamos esperándote como agua de marzo.